Mis hermanos, por favor, pueden sentarse. Acompáñenme al libro de los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 18 hasta el 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el texto que vamos a ver en el día de hoy. Y el mensaje de hoy yo lo he titulado Feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo es una palabra, es una frase que hemos escuchado en estos días múltiples veces. Todo el mundo nos dice Feliz Año Nuevo, felicidades. Todo el mundo nos desea lo mejor a nosotros en estos días. Y con ellos estamos expresando, cuando lo hacemos, nuestro deseo de que les vaya bien a la otra persona. Nuestro deseo de que todo sea color de rosa, de que no haya nada malo en la vida de esa persona y que ese año sea un año fructífero. Algunas personas desean Feliz Año Nuevo y lo hacen pensando en cosas materiales, otros lo dicen en cosas espirituales, pero al fin y al cabo, esas personas lo que están expresando es el deseo de que seamos felices. Y lo que debemos preguntarnos es, ¿podemos llegar a ser felices? ¿Puede la Biblia acaso ayudarnos a ser felices? ¿Podemos encontrar la felicidad dentro de las páginas de las Escrituras? También esta época es una época muy especial porque es una época donde nosotros hacemos lo que le llamamos resoluciones, donde nosotros establecemos metas, nos ponemos proyectos, hacemos planes y en realidad nos preparamos para lo que va a ser el año. Siempre son cosas positivas. Por ejemplo, tengo algunas anotadas aquí, como son bajar de peso, ¿verdad, Eugenio? Iniciar los estudios o retomarlos, ser mejores padres, ser mejor hijo, dejar de fumar, dejar la bebida. Algunos su meta es comprar el carro de sus sueños, viajar al lugar donde soñó, y así un sinfín de cosas que nos programamos para este año. Y es con eso en mente que siempre salimos al año 2016. Pero cuando hacemos esto estamos estableciendo cuáles también son nuestras prioridades. O sea, cuáles son las cosas que en realidad más nos importan a nosotros. Entonces, como le dije que esta prédica de hoy va a ser basada en cómo tener un feliz año nuevo, lo primero que vemos en este texto que estamos estudiando hoy es cómo no buscar la felicidad en este año nuevo. Y es lo que encontramos aquí en el versículo 18, cuando nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El primer llamado que Pablo hace aquí es a no embriagarnos. Recordemos, este pasaje está dentro de un grupo de enseñanzas que tienen que ver cómo llevar una vida cristiana conforme a Dios. Es una vida cristiana no conforme al mundo, sino conforme a Dios. Esto empieza cuando nos dice que debemos despojarnos del viejo hombre y sencillamente vestirnos del nuevo hombre. Entonces, en esta parte, el apóstol le está mandando a los efesios a no embriagarse con vino. Hay que entender la cultura para poder entender los mensajes. En Éfeso eso era lo más normal y lo más natural, que la gente se embriagara. De hecho, los cultos religiosos se hacían con prostitutas y se hacían con mucha bebida. Por lo tanto, el llamado era a personas que, aunque se habían convertido al Señor, es muy probable que siguieran en ese derrotero. Pero la bebida tiene características, el embriagarse tiene características que también la vamos a poder ver en otras áreas que sí pueden afectarnos a nosotros, aquellos que no tomamos. O sea que este mensaje no solamente es para aquellos que toman, sino que también es para aquellos que no toman. Cuando nos embriagamos, ¿qué estamos haciendo? Según la definición de embriaguez, lo que estamos haciendo es perder el uso de la razón. Hay muchas formas de embriagarse. Hay personas que se embriagan con alcohol, hay personas que se embriagan de poder, hay personas que se embriagan de la fama.
Y hay muchas formas de embriagarse. A veces nos embriagamos de orgullo, nos embriagamos de diferentes cosas. Pero en todos tenemos una característica esencial, y es que perdemos el uso de la razón. Sinónimo que encontramos de embriagar es enajenar. De ahí viene el enajenado mental, la persona que pierde el manejo del juicio. Encantar, enloquecer, exaltar, extasiar y transportar. Si vemos esa palabra nos damos cuenta de que en todas hay un factor común, y es que nos saca de la realidad y nos lleva a una realidad alterna. Y por eso es que muchas personas se hacen adictos al alcohol, porque sencillamente no quieren vivir la realidad que les ha tocado. Pero ¿cómo presenta la ciencia actual la ebriedad alcohólica? Es importante que veamos desde el punto de vista científico y veamos también desde el punto de vista bíblico, para que veamos cómo Dios nos ha ido enseñando a nosotros desde la antigüedad cómo alejarnos de ciertas cosas que no hay que esperar que nos lo diga un psicólogo o un médico. El alcohol tiene un efecto bifásico en el cuerpo, es decir, los efectos del alcohol van cambiando. Primero son agradables, las personas se sienten una sensación de relajación y de alegría, pero con el tiempo el alcohol va tomando cuerpo, va tomando control de tu cuerpo, y entonces lo primero que te empieza a fallar, te falla la visión, te falla la coordinación, el alcohol empieza a atravesar todas las membranas celulares, no hay nada que lo pare, y te afecta por tanto todos los tejidos del cuerpo. Y por eso en la embriaguez podemos hablar de diferentes fases de la embriaguez. Primera fase es la de euforia y excitación, es aquella en la cual la persona está muy gozoso, es cuando el grado de alcoholemia no llega ni a un 0.5 gramos por litro. Entonces ahí la persona se vuelve muy locuaz, habla hasta por los codos, entra en euforia, es muy alegre, se desinhibe, y también hay una conducta impulsiva. Por eso muchas personas cuando van a pedir la mano de la novia generalmente se bajan 2 tragos. También luego va una siguiente fase, que es la fase ya de intoxicación, en la cual ya el organismo empieza a perder la capacidad de coordinación, los movimientos empiezan a ser desequilibrados, y ya la persona empieza a perder control de todo lo que es la motricidad. Y eso puede llegar a lo que se llama la parálisis propia del alcohólico. Pero vemos también que hay otra fase, que es una fase de confusión, cuando ya hay 2 gramos por litro de sangre, de sangre en el cuerpo. Y ahí viene la irritabilidad, la agitación, la somnolencia, ahí vienen las famosas náuseas y los famosos vómitos. Pero no se para ahí. La persona sigue tomando alcohol y entonces viene la fase anestésica o de estupor y coma, cuando ya el grado alcohólico pasa de un 3 gramos por litro. Ahí viene un lenguaje incoherente, ya hay una disminución de los niveles de conciencia, viene el coma, viene una incontinencia de esfínteres. Es triste, pero yo he visto personas, mujeres, que se han hecho pipí en la ropa por causa del alcohol. Dificultad respiratoria, y viene una última fase que ya se convierte en shock cardiovascular y te puede llevar a la muerte. Entonces vemos ahí cómo el alcohol va mostrando diferentes fases y el cuerpo se va supuestamente adaptando a ellas hasta que cuando llega un momento ya tú no puedes salir de él y entonces te puede llegar la muerte. Entonces vemos que en el cerebro vemos que se producen cambios en las emociones, vemos que la persona puede estar muy gozosa y de un momento a otro termina llorando, le ponen la bachata del día y se va en lágrimas, y era el mismo que estaba riendo hace unos segunditos. Altera el proceso de pensamiento y juicio, la persona ya no empieza a razonar correctamente, produce alucinaciones, afecta la memoria, ya vimos que afecta la motricidad, afecta el habla, el autocontrol, la capacidad de concentración, y vemos que también puede producir trastorno del sueño. Es el alcohol, el embriaguez, lo que produce más del 70% de la muerte de personas por accidente. En cada accidente, de cada 10 accidentes hay más de 7 en el cual está involucrado el alcohol. En el ámbito social es desastroso. Pablo nos dice aquí que en el vino, en el embriagarse, hay disolución. Y eso lo vemos en el ámbito social muy recurrentemente. Vemos personas que pierden su matrimonio por el alcohol. Se producen discusiones, se producen pleitos, riñas, divorcios, abandonos del hogar, abandono de las responsabilidades,
por causa del alcohol. Abandono laboral. El ausentismo laboral se incrementa exponencialmente en las épocas como ahora, donde las personas entienden que para celebrar deben beber. Yo recuerdo una vez, tristemente, que estaba trabajando y un domingo me di una hartura de alcohol. Y recuerdo que yo tuve que llamar 2 veces al trabajo, 2 veces salí para el trabajo y no pude pasar de la esquina. ¿Por qué? Porque el cuerpo mío no respondía. Yo viví eso en mi cuerpo, lo viví en mí mismo, y lo he vivido también en todo lo que es mi ambiente de mi familia, de mis amigos. Lo he visto cómo han caído en esas trampas. Pero también el alcohol te puede llevar también a la depresión, y en algunos casos también puede llevar al suicidio. Recordemos que la persona se desinhibe, la persona no tiene control de juicio. Vemos que cada vez que se producen esos feminicidios, generalmente viene luego de una corrida de alcohol. Entonces, como vemos, no hay nada bueno que podamos encontrar en eso. Y esto lo estamos viendo desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, lo que han mostrado los estudios. Pero si me acompañan por favor a Proverbios 23. Proverbios 23 es muy interesante porque tiene un pasaje que yo le llamo el pasaje del borracho. Proverbios 23. Vamos a ver ciertos síntomas en ese pasaje que son parecidos a lo que hemos visto ahora, de una manera un poquito más poética, pero sigue siendo el mismo borracho. Dice Proverbios 23 del versículo 29: ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Vemos consecuencias, ¿verdad? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Dice aquí: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a hacer. Vemos ahí cómo la Biblia nos enseña que todo empieza con una mirada. Todo empieza con algo que se ve atractivo, que se ve bonito, algo que te va a llevar cierto grado de alegría, pero vemos cómo va pasando las diferentes etapas, cómo esa persona se detiene en el vino, cómo esa persona se acerca al vino, este entra suavemente a su cuerpo y a partir de ahí empieza como serpiente, como veneno de serpiente, a cubrir todo tu organismo. Dice aquí que tus ojos mirarán cosas extrañas. Vemos cómo empieza la persona a perder la visión. Y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar. El que se ha montado en un barco sabe que en la medida que el barco se mueve, tú sientes esos mareos. Y dice acá: y serás y como el que está en la punta de un mastelero. El mastelero es la parte más alta del barco. O sea que si abajo se mueve un poquito, arriba se mueve un pocote. Entonces vemos aquí en el 35: y dirás: me hirieron, mas no me dolió. El alcohol produce un anestésico. Las personas sencillamente le dan una paliza y él en ese momento, a él no le importa, se para y sigue peleando, sigue en lo que está haciendo como que no ha pasado nada, hasta que al otro día entonces vienen las consecuencias. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces vemos acá que esa persona ya se hace adicta a ese vicio. Pero eso, como dije ahorita, la embriaguez viene de diferentes áreas y todas esas áreas terminan haciéndote adicto a ellas, terminan esclavizándote a ti, a esas áreas. Y pueden ser áreas que pueden parecer buenas en principio, pero si tú dejaste que ellas te controlen, entonces ya tú perdiste el autocontrol y por lo tanto es igual como si estuvieras embriagado. Ahora el consejo que nos da Proverbios 23:20 es interesante porque nos dice:
no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, hay una consecuencia para aquella persona que se detiene en el vino y que termina siendo atrapado por el alcohol. Nos dice aquí claramente que estas personas empobrecerán y andarán en vestidos rotos. Una persona que se deja atrapar por cualquier vicio termina siempre afectando a su familia y afectándose a él, y también afectándose de una manera en lo físico y también en lo económico. Pero vemos que trae disolución, ¿verdad? Todos hemos visto esos casos de familiares cuando caen en la bebida, cómo pueden ser una persona muy amable en el día y ser una persona completamente insoportable e impertinente por la noche. Recuerdo en mi campo un señor, él cuando estaba borracho tú le preguntabas que por qué bebe, y él siempre decía que estaba ahogando o matando el microbio de la infelicidad. Al final el microbio nunca murió y el hombre murió de una cirrosis hepática. Mi tío era una persona muy querida en mi campo. Sin embargo, mi tío, cuando tomaba, todo el mundo le salía corriendo porque era insoportable. O sea, todos hemos visto eso en nosotros o lo hemos visto en otras personas. Entonces, vemos que debemos mantenernos alejados de cualquier cosa que nos controle. Pero dijimos al principio que este mensaje era de cómo ser felices en el 2016. Entonces vemos cómo no vamos a ser felices en el 2016, y es buscando cosas que nos esclavicen. Y vemos en la segunda parte del libro de Efesios que encontramos la forma en la cual vamos a ser felices en este 2016. Segunda parte del capítulo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Pero qué es ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es sencillamente estar bajo el control absoluto del Espíritu Santo. Que sea Él aquel que dirija tu vida. Cuando vamos aquí a este texto encontramos que es un mandato de ser llenos, pero está en un verbo presente e imperativo. O sea, es una orden que se nos está mandando, pero es algo que nos dice que continúa en el tiempo. O sea, no es una llenura que debemos buscar un día, el domingo, y el lunes desconectarnos, sino que es algo que debemos buscar que sea permanentemente en nosotros. Es como decir, estar continuamente siendo llenados con el Espíritu Santo. Es lo que dijimos, no es un evento puntual que buscamos un día, sino una forma de vida. Y esa es la solución que Pablo da para aquellas personas que están buscando alejarse de cualquier vida mundanal. Ser lleno del Espíritu Santo es el elemento por el cual tú vas a poder cortar completamente con tu pasado y tener una nueva vida en Cristo. Vamos a ver más adelante en las siguientes partes de este capítulo, cuando Pablo nos llama a someternos unos a otros, cuando llama a los esposos y las esposas, el trato de los hijos con sus padres, el trato de los hermanos, y vemos que todo se basa primero en esa llenura del Espíritu Santo. Pero esa llenura del Espíritu Santo no es algo exclusivo para algunas personas. Era algo que Dios estuvo anunciando que iba a suceder desde la antigüedad. Lo encontramos en número 11, que fue el capítulo que estuvimos leyendo en el día de hoy. En número 11, cuando se habla de los codornices, vemos que Moisés se presenta ante Dios, como leímos, y se queja porque es demasiado trabajo para él. Y Dios le dice a él: toma 70 hombres, tomaré espíritu del que he puesto sobre ti y se lo pondré a ellos para que ellos te ayuden a administrar. Pero hay dos personas que en el momento en que el Espíritu Santo fue puesto en esas personas, no estaban en el grupo, solamente habían 68. Habían dos que estaban en el campamento. Cuando Josué, que era un ayudante de Moisés como su mano derecha, se entera de esas dos personas que estaban profetizando, porque también recibieron el Espíritu Santo, le dice a Moisés que se lo prohíba. Y Moisés dice algo aquí muy importante. Números 11:29. Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, ese ojalá, que fue un deseo de Moisés. Moisés en ese momento estaba profetizando lo que iba a pasar más tarde, pero Moisés lo dijo como un deseo de su corazón. Un corazón noble desea que todo el mundo sea lleno del Espíritu Santo para que el pueblo de Dios entonces pueda crecer
y ser un pueblo fructífero. Pero vemos que esa profecía entonces toma cuerpo ya más detallado en Joel capítulo 2. Luego que Dios le habla sobre el juicio de Jehová a Israel y también del llamamiento al arrepentimiento, nos da esta gran noticia. Y dice Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Vemos cómo ahora la promesa se ve que Dios le da detalle de que no solamente va a ser para aquellas personas que son libres, sino también para aquellas personas que son esclavos. Esta profecía tiene cumplimiento en Hechos 2:4, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban reunidos. Y vemos que en ese mismo capítulo el apóstol Pedro atribuye el cumplimiento de esa profecía de Joel al evento que está ocurriendo en ese momento. Entonces vemos que a partir de ese momento todos los cristianos le ha sido derramado el Espíritu Santo en él. O sea que tú y yo, hermanos, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, y esa va a ser la base sobre la cual nosotros vamos a poder ser felices. Y eso va a ser porque el Espíritu Santo está con nosotros para trabajar con nosotros. El Espíritu Santo viene para ser aquel que nos va a acompañar en esta vida que nosotros vamos a llevar. Viendo el ministerio del Espíritu Santo, vamos a poder confiar en darle todo el control nuestro a Él. Vemos que el Espíritu Santo es quien nos sella, es aquel que nos coloca en el pueblo de Dios, y que también pone su sello de que es una garantía de que, siendo el Espíritu Santo todopoderoso, no hay nadie, ni siquiera nosotros, que podamos romper ese sello. Su presencia en nosotros nos garantiza que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo aquel que nos regenera, nos bautiza. Es el Espíritu Santo, como dije, que mora en nosotros. Es el Espíritu Santo que nos da dones espirituales para el servicio de la iglesia. Es el Espíritu Santo que nos ayuda en la oración, porque, hermanos, ni siquiera eso sabemos hacer. Pedimos muchas veces cosas que no nos convienen, pero el Espíritu Santo es el que trabaja con nosotros y que comunica a Dios cuáles son las cosas que nosotros en realidad necesitamos. El Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a entender las Escrituras. Nosotros no podemos acercarnos a las Escrituras sin estar inspirados y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos fortalece en esta vida terrenal. Jesucristo nos habla en Juan capítulo 14 de que nos iba a mandar ese consolador. Esa palabra que se traduce como consolador es la palabra conforte. De ahí viene la palabra confortar. Pero esa palabra en realidad lo que significaba es fortalecer, conforte. Significa estar a tu lado con, y forte, darte fortaleza. El Espíritu Santo no solamente nos consuela, sino que también es aquel que nos da fortaleza a nosotros. Ahora bien, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo se manifiesta esa llenura? Es importante porque así vamos a poder evaluarnos nosotros mismos y podamos evaluar si el hermano está andando en el Espíritu, y podamos ayudar al hermano si nosotros estamos andando en el Espíritu. Vemos que el Espíritu Santo nos comunica, nos ayuda a nosotros a comunicar gracia al hermano. O sea, nuestro corazón lo prepara para que comunique gracia al hermano. Y es lo que vemos en el versículo 20. Nos dice aquí: dando siempre gracias por todo. En el 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces vemos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, trabajando con nosotros, cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces nuestro corazón va a ser un corazón que comunica gracia al hermano. Comunicar gracia es como que yo sea un don para el hermano, que en vez del hermano verme a mí como aquel hermanito que me molesta, me va a ver como el hermano que está siempre dispuesto a ayudar, que mis palabras son como un refrigerio para él, son como un bálsamo para él, aquel que da buen consejo, aquel que da buena orientación, aquel que está dispuesto a ayudar en todo. Eso solamente lo puede hacer una persona que está lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que un corazón que está lleno del Espíritu Santo
comunica gracia al hermano, se manifiesta en mi relación con los hermanos. Pero vemos aquí en el mismo versículo 19 que nos dice: con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces nuestro corazón es un corazón que alaba a Dios. Entonces ahí vemos ahora a un hermano que no solamente se lleva bien con los hermanos, sino que es un hermano que su corazón alaba a Dios. Y vea que muestra aquí en sus corazones. No es algo que lo puede hacer un momento, sino que es algo que sale del interior de él. Entonces vemos un hermano que ya se comunica con los hermanos, que tiene una buena relación con Dios y que por todo, como lo vemos en el versículo 20, da gracia a Dios por todo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que todo lo que hacemos, lo hacemos por el poder de Dios y por lo tanto, siempre estamos dándole gracias a Dios. Entonces, en este 2016, nosotros tenemos la oportunidad de que todas las cosas que hagamos sea para la gloria de Dios y que veamos que en cada cosa que hacemos estamos haciéndolo para Dios y estamos haciéndolo por el poder de Dios. Por lo tanto, toda la gloria y toda la honra se la vamos a comunicar siempre a Dios. Y en este 2016 vamos a ver que, como vemos en el versículo 20, hemos sido salvos por nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá como nos dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No nos vamos a olvidar en este 2016 de que si podemos darle gracias a Dios es por la obra redentora de Cristo. No nos vamos a separar nunca de ese pensamiento de que si somos alguien, lo somos en Cristo. Entonces, hermanos, si vemos acá lo que va a pasar con nosotros en este año, en realidad estamos viendo que vamos a ser personas felices. Independientemente de cuáles fueron nuestras proyecciones que hicimos en diciembre, si nuestras metas ahora son ser llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a ver que al final de año vamos a ser felices, porque todo lo vamos a hacer para la gloria y la honra de Dios. Pero hay algo muy importante, hermanos, que no lo puedo dejar pasar. Nosotros podemos ser fuente de felicidad para otras personas, porque esas personas que buscaron la felicidad en este fin de año a través del alcohol y que van a buscar la felicidad en este año a través de metas terrenales, son personas que muy probablemente necesitan de Cristo para ser felices. Y nosotros sabemos que es a través de Cristo que ellos van a poder ser felices. Por lo tanto, no perdamos la oportunidad de presentar el Evangelio a cada persona. Si queremos que alguien sea feliz y si vamos a seguir diciéndole feliz año nuevo a alguien, sepamos primero si esa persona conoce de Dios para presentárselo, porque de la única manera que este va a ser el año de visitación es si él conoce del Evangelio de Dios. Así que, hermanos, feliz año nuevo.